Buenos días, profesor y compañeros de general. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre un tema que desgraciadamente vivimos a diario: la discriminación en el Perú y la continua lucha contra la desigualdad. Nadie nace odiando a una persona por su color de piel, su origen o su religión. El odio se aprende en la calle, se extiende en el aire y anida en los corazones de los hombres como por barrancos iniciales. Habitamos en una nación de diversas culturas, costumbres y grandes cambios. Sin embargo, hay algo que nos detiene a convertirnos en una nación sólida. Pareciera que dentro de nuestro país existieran dos mundos totalmente distintos, pero que comparten más en común de los que muchos llegan a aceptar. El racismo se ha convertido en una realidad del día a día que asombrece nuestro destino. Perú es el país de todas las razas, como lo mencionó el grandioso escritor y antropólogo José María Arguedas, pero también un país que no logra aceptar lo distinto. Vivimos en una nación de muchas oportunidades que se ven manchadas con la discriminación y la exclusión social que todavía se encuentran en muchos lugares de nuestros países. Los blancos y los indígenas, los de arriba y los de abajo. Así es como se ve por momentos nuestra nación ante la mirada de ira de unos y las carcajadas colectivas de otros, sin darnos cuenta de lo bella y hermosa que es nuestra patria. Hombres y mujeres, al ocupar cargos públicos, hacen muchas veces abuso de las funciones para el beneficio propio y de los allegados. Esto es más latente en la zona de la sierra, donde escasos letrados abusan de los indígenas. Hoy se piensa que es moderno dejar de lado lo nuestro, ya sea la música, sus bailes, su artesanía. Hoy en día estamos adoptando posturas extranjeras hasta dejar de ser nosotros mismos. Pareciera que nos convirtiéramos en alguien sin identidad y sin amor a una nación que tantos momentos maravillosos nos ha brindado. ¿Qué es la discriminación? La Real Academia Española define la discriminación como el acto de discriminar a como dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos y sexo. Pero no nos quedemos solamente con esta definición, vayamos más allá. La discriminación se basa en un prejuicio negativo que se hace que los miembros de un grupo sean tratados como seres no solo diferentes, sino inferiores. El motivo de la distinción es algo irrazonable y odioso. En todos los sentidos, tales actos vulneran la esencia de la misma del ser humano, su dignidad, hasta el punto de negar a ciertos individuos o colectivos o su condición misma de personas, limitando el ejercicio de sus derechos. El bullying. El bullying relacionado con el color de piel aumenta las estadísticas mientras los colegios se siguen minimizando. La ausencia de protocolos específicos hace más dura la batalla de madres, hijos e hijas que sufren este acoso. Las principales causas de discriminación son causas étnicas. Según el Eurobarómetro sobre discriminación, desde el 2008, el 2% de la población total, tanto en España como en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, reconoce haber padecido personalmente discriminación o acoso en los últimos 12 meses a causa de su origen étnico. En este apartado englobamos a la comunidad gitana y la inmigración extranjera. La discapacidad. Según el mismo Eurobarómetro, el 9% de las personas con alguna discapacidad han experimentado discriminación en los últimos 12 meses. Sexo, específicamente la discriminación por ser mujer. Preferencias sexuales, específicamente discriminación por ser homosexual. Eh, Situación económica. La precariedad económica es otra de las variables que generan discriminación. Eso es todo, creo. Sí, eso es todo. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar de lo que es las principales causas de la discriminación. Las causas étnicas. Acá te discriminan por el tipo de país que vienes.
Ejemplo, si vienes de Argentina, de Colombia o de Venezuela al Perú, te discriminan por el simple hecho que no eres peruano. En la discapacidad, acá te discriminan por no tener extremidades o, o el tipo de piel que tienes, ¿no? Si no tienes un brazo o una pierna, te discriminan por el simple hecho de eso. En las preferencias sexuales, acá los más afectados son los homosexuales o las lesbianas, ¿no? Que no los aceptan, son discriminados por el tipo de sexo que eligieron. Yo creo que se debería respetar, porque es su opción de ellos, ¿no? Su sexo de ellos. En el sexo, acá el hombre piensa que es superior a la mujer, o viceversa. La mujer se cree superior al hombre. Al fin y al cabo, todos somos iguales, ¿no? Y en la situación económica te discriminan por no tener recursos económicos, ¿no? Porque eres pobre o porque no tienes una economía alta, eres discriminado. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, voy a nombrar algunos síntomas de la discriminación escolar, pues esto se da porque el niño, al sentirse de esa manera discriminado, va a desarrollar emociones negativas que le van a provocar depresión, ansiedad, falta de apetito, hasta llegar a no comer nada, imitabilidad, cambios de humor, pasar de estar en un ambiente feliz a estar en un ambiente triste, falta de ganas de ir al colegio, ya que no va a tener ninguna motivación para ir, aislamiento social, no va a querer interactuar con ninguno de sus compañeros, problemas de memoria, nerviosismo, ya sea al hablar como al actuar, pesimismo, palpitaciones, inseguridad, evitación y negación de la situación, y por último pesadillas o insomnio, hasta poder llegar a no dormir pensando en por qué le están sucediendo esas cosas. Y bueno, yo creo que acá una solución podría ser que los padres mejoren la calidad y la equidad entre los niños, para que estos puedan desarrollar al máximo sus potenciales de aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo actuar si sufrimos de discriminación? Pues tenemos acá 4 soluciones. Hablar con tu hijo o hija. Tenemos que comunicarnos para poder saber llegar a ellos y ser empáticos y poder entenderlos en el problema que les está sucediendo. Ahora, acudir al colegio. Es muy importante esto, ya que tenemos que hablar ya sea con el docente, tanto como con sus compañeros o con los alumnos del salón, ya sea quienes los estén molestando, los estén discriminando, para llegar al acuerdo y hacerles entender de que eso no está bien y de que no deben de estar discriminando a los compañeritos. Ahora, no hay que enfadarnos con nuestros hijos, ya que ellos no tienen la culpa de que les esté pasando esa situación. Ellos no son culpables de que hayan personas o alumnos que no los hayan educado de una buena manera, ya que la discriminación hoy en día ya no se da en tantos casos, pero sigue existiendo. Y por último, intenta que tu hijo tenga amigos fuera del colegio. Hay que intentar que nuestros hijos tengan más interacción, ya sea con algunos amiguitos de su propia casa o primitos, para que vuelvan a tener esa interacción y ya no tengan miedo al estar con los... Antes y después del racismo. Nos dice Aristóteles, es obra de la necesidad, la aproximación de dos seres que no pueden nada el uno sin el otro. Se refiere a la unión de los sexos para la reproducción. Con esto quiso decir de que en algún punto empezó la desigualdad. Hombres, mujeres, personas de color, el fuerte y el débil, etc. Entonces, podemos decir que de todo esto también se formó el racismo. Y con el pasar de la sociedad y la historia, esto fue cambiando y mejorando. Mónica G. nos dice, el racismo existe y es importante que lo expliquemos y evidenciemos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que lo expliquemos porque en sí el racismo es un tema muy complejo y tenemos que ver las cosas, de dónde inició, de dónde empezó a cambiar y dónde otra vez va a poder cambiar. Y que evidenciemos porque tenemos que mostrar que en sí existe y que afecta mucho a nuestra sociedad a pesar de que no nos demos cuenta y aunque parezca un tema de menor importancia. En la conclusión tenemos 3 puntos importantes a destacar. El primero, el racismo está cambiando. Eso es cierto, sí cambia el racismo. Puede cambiar si es de género, es por el color de la piel. Si es el color de la piel, es por el físico. Punto 2. El racismo se reducir en su totalidad. Es cierto,
no puede desaparecer. Sí, solo se reduce. Lamentablemente, quizás algún día pueda reducir en nuestra sociedad para ser una sociedad mejor. Y todo esto sería gracias si mejoramos los valores en cada persona, como la empatía. Punto 3. La reproducción del racismo involucra la política y la ideología. Esto es más que cierto, porque en sí hemos visto que la política y la ideología están relacionadas. La política porque muchas veces no se ocupan y encima a veces influyen en el propio racismo en algunos sectores de un país determinado. Y en la ideología porque, como hemos visto, el más grave de todo fue el antisemita, en el cual solo por el racismo ante los judíos se los tuvo que exterminar. Gracias. Voy a explicar la desigualdad de género en las mujeres. Bueno, empezando, esta desigualdad que hasta ahora sigue vigente no se muestra como tal en nuestra actualidad. Han habido cambios de leyes que nos pueden proteger ahora, pero sin embargo, a la hora de la práctica no es lo mismo. Por ejemplo, en los lugares más alejados de la zona central de Perú, se puede evidenciar la violencia familiar y también la violencia solamente discriminativa por ser mujer, como si ser hombre fuera un privilegio. Como en los feminicidios o abusos en cualquier ámbito, es una problemática a escala global, en otras palabras, ya que hay partes en el mundo en que estos abusos son considerados normales. Nosotras, más que pelear por nosotras mismas, tenemos que pelear por la que no tiene voz y por la que ha fallecido o ha sido atacada. Porque ese es un caso que no solamente me puede pasar a mí, sino también a tu hermana, a tu prima, a tu mamá o a quien sea, a alguna prima lejana, etc. Bueno, hace 100 años la mujer no podía vestir libremente. A esto me refiero a que habían prendas para hombres exclusivamente, y la única prenda para la mujer era un vestido largo, más abajo de la rodilla y también del tobillo. Por ejemplo, el pantalón era considerado un vestimenta para hombre, y actualmente cualquier mujer lo usa. No se podía votar. A esto me refiero con que a la mujer se le consideraba intelectualmente menor que el hombre, porque decían que como era el sexo débil y era la más sumisa, la más sensible, es una persona que también tenía la intelectualidad demasiado baja, tanto así que no podía votar o elegir con conciencia o inteligencia. No podía participar en las Fuerzas Armadas. Esto era por la falta de poder físico o capacidad para poder ganarle a un hombre en combate libre, ya que sabemos bien, la mujer actualmente ha presentado casos donde sí es mucho más fuerte hasta de un hombre, pero antes era discriminado porque era mujer. Divorciarse. Este era un mérito que solamente el hombre podía tener. Ejercer el derecho a la planificación familiar. Me refiero con esto a lo que era que la mujer podía dirigir en la casa. Por ejemplo, decir si el hijo mayor tiene que barrer o el hijo menor tiene que lavar los trastes, etc. Hace tiempo las mujeres solamente tenían que limpiar la casa y los hombres ensuciarla, por así decirse, y también las hijas eran consideradas muy denigrantemente. Siguiente diapositiva. Bueno, actualmente hay 15 millones de niños en el mundo que no podrán aprender a leer y escribir. Una de cada 3 niñas sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida. La brecha salarial que afrontan las mujeres se sitúa ya en el 23% a nivel mundial. Y en el Perú, el sueldo de un hombre promedio es de 1.357 nuevos soles, en comparación al que la mujer, que es de 853 nuevos soles. Además de eso, un 39.5% de los casos, la mujer alguna vez unida con su esposo o un compañero con el que conviven en una casa, han sufrido algún tipo de violencia física durante su relación de pareja. El 30% de las mujeres peruanas que viven en las localidades rurales no pueden acceder a la educación pública secundaria. Solo el 43% de las niñas concluyen la escuela secundaria y la universidad. Bueno, otra parte de esto es que tengo que acotar que si seguimos en esta línea vamos a necesitar 70 años para conseguir una igualdad retributiva. Estamos lejos de poder llamarnos la generación de la igualdad. Ni siquiera nuestras nietas y nietos llegarán a hacerlo completamente.
porque ese es un caso que siempre va a existir, básicamente, o es lo que parece. Le hablaré sobre las medidas del Estado peruano contra el racismo. El pasado 21 de marzo hemos celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto con el fin de promover una conciencia y acción desde nuestro país para enfrentar este problema tan antiguo que no se viene dando solo en América Latina, sino alrededor del mundo. El Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de la ONU nos dice a los peruanos que usamos estereotipos raciales en los medios de comunicación, los cuales no son comunes ni aceptados como algo natural. El caso más emblemático en nuestro país ha sido el de la paisana Jacinta, que junto con todos sus variantes, que son los personajes y las reproducciones televisivas, ha sido criticada duramente por el mensaje de marginación racial hacia la mujer andina, quien se ha sentido indignada con las expresiones y comportamientos de este personaje conocido como Jacinta, los cuales son muy lejanos a mostrar la realidad cultural verdadera de la población de la mujer andina. Creemos que esta lucha es ajena a nuestra localidad, quien en lugar de actuar como un regulador, hacen caso omiso a las demandas de los pueblos indígenas, quienes por este tipo de programas y comentarios muchas veces se sienten discriminados. Con motivo de celebración mundial, le recordamos al Perú que la ONU obligó a tomar medidas apropiadas para evitar la expansión de dichos mensajes y programas con publicidad con estereotipos raciales. Asimismo, se le pide a la ONU que elabore un código a los medios de comunicación que se comprometan a respetar la dignidad, identidad y diversidad cultural, no solo de nuestra cultura, sino de muchos alrededor del mundo. Asimismo, se remarcará la ampliación de enseñar a los niños sobre el racismo. Muchas veces los niños discriminan porque no tienen conocimiento o porque lo ven en sus hogares. Entonces, esto promueve que esta enseñanza hacia los niños promueve una sociedad en general sobre los efectos negativos de la discriminación. Para las mujeres indígenas y para la propia ONU, este pedido se traduce en una asignación de fondos y definición de competencias. Esperemos que los medios de comunicación fomenten programas relacionados al racismo, a la aceptación de nuestra cultura, ya que el Perú existen muchos casos de rechazo hacia las personas de campo o personas provenientes de la selva. Esto debido a que en nuestro país existe una amplia gama de cultura. Contamos con costa, sierra y selva. En esta época, el Perú está pasando rechazos hacia la población venezolana, que al momento de emigrar a nuestro país, vienen con una mayoría de cosas malas, como hemos podido ver. Asesinatos, robo. La mayoría de estas personas ha cometido actos criminales, lo que conlleva a que la sociedad peruana haya discriminado, haya marginado a toda la población venezolana que ha emigrado, cuando muchos de ellos no son así. Entonces debemos tomar conciencia al momento de hacer un comentario, de hacer alguna expresión. Defensoría del Pueblo en el ámbito discriminativo. La Defensoría del Pueblo ha iniciado una línea de intervención en defensa de la problemática que se ha dado de los actos que se discriminan o que dañan los derechos de las personas haciéndoles sentir inferiores. Podemos eliminar la exclusión, el racismo, todo tipo de discriminación en nuestra sociedad o país. Si alguien discrimina cuando distingue una cosa de otra sin que ello implique una conducta de exclusión o rechazo. Así podemos discriminar objetos por tamaños, colores, formas, sin que esto implique que consideremos que algunos entre ellos son superiores o inferiores, y sin que se trasluzca desprecio hacia el objeto por parte del sujeto que ejerce la acción de discriminar. En conclusión, existen diversos motivos por el cual se da la discriminación, ya sean celos, desconocimiento o simplemente el hecho de ser intolerantes. Hay muchas personas que, aunque digan estar en contra de la discriminación, aún así la practican, ya sea consciente o inconscientemente. Eliminar este problema no es tarea fácil, ya que necesitamos cooperar en nuestra familia,
ya que es el primer grupo social en donde nos relacionamos. La única solución es ser más tolerantes, ya que todos somos iguales. Gracias.